Hola, bienvenidos a otra tertulia. Estamos muy felices de estar aquí esta noche. Esta noche, martes 30 de mayo. Estamos haciendo una tertulia de cumpleaños porque papi cumplió años. Feliz cumpleaños. Salud. Salud. Esta vez vamos a hablar de un libro que se llama Un Mundo Feliz y si quieres hacer la introducción, papi. Pues sí, me parece bien. Un clásico, un libro clásico. Eh, pero ¿por qué no cambiamos hoy el rol y haces una introducción? ¿Qué le parece? Y Bueno, luego entramos a la... sí, está bien. A ver, vamos a hablar de Un Mundo Feliz, que es un libro de Huxley, un escritor de ciencia ficción, ¿sí? Pero en especial un tema del libro o un personaje del libro que no es una persona, pero tiene un papel protagónico en toda la trama, que es el Soma. Para dar un poco de contexto, Un Mundo Feliz es un mundo distópico en donde no hay inhibiciones y hay un control a partir de la completa inhibición, diría yo, en donde el sufrimiento, el dolor, la incomodidad y toda esa gama de sentimientos que nos producen cierta incomodidad eh, está, es indeseado. Es indeseado desde el poder y es indeseado desde ya los individuos que se han apropiado y han encarnado el discurso político que es ser un mundo feliz, un mundo absolutamente feliz. Y en ese contexto existe esta droga, esta medicina que se llama Soma, que es una pastilla que puedes tomar en caso de que cualquier sentimiento de esos que mencioné se asome, se toma Soma y el cuerpo se va, digamos que a regular y a volver a ese estado de adormecimiento total, diría yo, porque no vas a ser capaz de sentir ninguna otra cosa que una felicidad construida, diría yo, como una felicidad, ¿cómo lo definirías vos, papi? Una felicidad Sí, fabricada, es un estado, recuerda que es un estado donde inhibe las emociones. Ajá, Por exacto. ejemplo, la tristeza. Entonces, Ujú. si tienes tristeza, soma y ya se fue la tristeza. Si te sientes solo, soma y entras a un estado donde ya no te sientes solo. Sí. Y es muy curioso porque el discurso político y social es como de la completa desinhibición, o sea, no hay inhibición del sexo, no hay inhibición, cualquier placer que tengas lo puedes consumar, cualquier cosa que quieras la puedes obtener. Sin embargo, la inhibición que existe es hacia la conciencia y las emociones, ¿cierto? Es Sí, como una sí, contradicción incluso, interesante. si te parece, agrego un poquito Claro. dentro del marco, digamos, muy importante, pienso yo, digamos, que es importante que la obra se escribe en 1930. O sea, tenemos, era una época donde estaba muy lejano de lo que está pasando ahora. O sea, es un poco futurista. Y sin embargo, él escribe para muchos años después, es donde sucede la obra. Otro contexto importante, como hay un dios humano en toda la obra, que es Henry Ford. Henry Ujú. Ford, el gran padre de la industrialización, la producción en masa, ¿verdad? Que es en cierto modo lo que ellos siguen como ejemplo. Y incluso eso se nota muchísimo porque dentro de la obra hay un personaje muy importante que se llama Henry Foster, Ujú. alude a Henry Ford. Lo otro, creo yo, en el contexto importante es que eh, la natalidad está fabricada, no Ujú. es una natalidad producida por la cuestión natural que tiene el ser humano de una mujer y un hombre, sino que es fabricada industrialmente. Y Ujú. entonces,
existen cinco, creo, cinco tipos de, de clases Castas. sociales, de castas, desde la alfa hasta la épsilon. El alfa es la persona físicamente perfecta, inteligente, dotada de todas las condiciones para ser líder y realizar grandes trabajos importantes. Y el épsilon es el más bajo del nivel. Es muy importante tener claro, por lo que estaba planteando el Soma, que los épsilon, que son la más baja, ya están diseñados para aceptar su condición de épsilon. Y no quieren subir en la escala, ni tienen ni capacidad para subir, ni intención de subir. Respetan su jerarquía y están felices con ello. Entonces, si hay una disconformidad, si hay un desajuste en ese gusto, Soma es lo perfecto. Los alfa, que son los más altos, tampoco hacen sentirse mal a las otras clases. Entonces, es una sociedad con clases, pero todas aceptando su rol de una u otra manera. Eso es por un lado. El otro, lo que planteaba del sexo, que es un desahogo, donde claramente se dice todos somos de todos. Entonces, la mujer tiene sexo con quien quiera y de alguna manera está obligada también a ceder. Porque si hay alguien, el jefe de una de las principales se acuesta con ella, pero también se acuesta con uno o con otro. Entonces, dentro de esa mezcla de cuestiones que parece que todo está perfectamente hecho, importante que cuando están las incubadoras, ellos le quitan o le ponen oxígeno o algunas sustancias a los fetos para irlos clasificando, ¿verdad? Entonces, hacen que ellos vayan formándose así y luego tienen una educación particular basada en hipnopedia, que es educar cuando la persona está durmiendo y le meten sus conceptos, sus ideas. Resumiendo, entonces ya hay una persona que es como es, pero de pronto si hay un desajuste en su sentirse y aparece alguna emoción, el soma es la solución. Por ahí anda, Se arrimó. animando. Sí. Y el libro es muy interesante, pero el concepto de soma también es muy interesante porque es traslapable o como transferible a muchas situaciones actuales en donde solemos buscar la satisfacción, el placer inmediato, la gratificación ya y todo eso. Es una búsqueda y parece un ideal, siempre estar en ese estado de felicidad. Tenemos como ideal de vida encontrar la felicidad y no solo encontrarla, sino habitarla y que sea todo lo que hay y ojalá no volver a sentir dolor y sufrimiento. Y vemos que hay, o sea, drogas, no solamente sintéticas o naturales para alterar la conciencia, pero redes sociales o hábitos de consumo que pueden llegar a adicciones, eh, que son ese escape de la realidad y ese escape de sí Claro. mismo. Y me parece muy interesante en un mundo feliz, sobre todo que se materializa en el soma, que el control más brutal, por decirlo así, de la humanidad sería llegar a controlar cómo nos sentimos, que eso es como el pilar de nuestra experiencia vital. El dolor nos da información de por dónde es, por dónde no, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no. A veces incluso más información que lo que nos da otro tipo de sentimientos, como la Claro. felicidad, la plenitud. Sí. Es muy, tal vez también importante entender que cuál es la esencia, digamos, del mundo feliz en cuanto a la sociedad. Primero, ¿qué no hay? No hay tristeza, no hay libros, no hay infelicidad, no hay esfuerzo, porque cada uno ya está diseñado para hacer lo que tiene que hacer. No hay insatisfacción, no hay familia, no hay amor, no hay sentimientos. Y entonces, si usted le saca todo eso a un ser humano, si le sacas la esencia de esforzarse, de luchar,
de salir adelante, no solo individualmente, sino como humanidad. Si le quitas las emociones, si le quitas el amor, el afecto, ¿qué queda? La gran pregunta que uno se dice, ¿qué queda? Y a cambio, ¿cuál es la esencia? ¿Qué la sociedad cómo se debe regular? Por cuatro cuestiones. Básicamente por la productividad, por la eficiencia, por el consumo y por la satisfacción. Una satisfacción, entre comillas, que confunde la felicidad con el placer y el consumo. O sea, pero hoy en día también, como vos decías, vemos que hay gente que se satisface con consumir cosas. Sí, De y mira, pronto, un minisoma es el celular, las redes sociales, eso te tiene entretenido y sales del trabajo, vas y vienes a ver quién hizo, con quién se metió fulanita, si esto pasó, si esto no pasó, quién ganó, quién perdió. Y la chismología, digamos, que existe en todo esto, que nos lleva sí, a un cierto soma de tranquilidad y paz para después terminar, para mañana ir otra vez a la labor y ahí en ese ciclo. ¿No? es más adormecimiento, yo siento que es eso, es casi como una anestesia, más que un mundo feliz para mí el nombre es cinismo, o sea, ¿cómo diría esto? Ay, se me fue la palabra. Ay, es sarcástico el nombre, o sea, porque realmente es un mundo adormecido. Eh, sí, es bien perturbante. Por eso de pronto creo que lo decía la otra vez. Yo Ujú. no sé si esto será una utopía o Una es distopía. exacto, o es una Sí. utopía o no es una utopía, más bien lo contrario. Ujú, ujú, Pero es muy importante, bueno, no hay envejecimiento, aunque ujú, sí hay muerte, eh, que parece que se estabiliza a los 60 años. A los 60 años exactos ya te quedas ahí hasta que mueras. Y ujú, entonces no hay miedo a la muerte, no hay ninguna complicación, porque es que no hay sentimientos, es ujú. simplemente ir a apagarse. Sí. Y, y, esta, y esta, digamos, situación, yo lo asemejo mucho casi a una vida con cierto nivel de robot. O sea, no tienen ningún instinto de surgir, no hay lucha de clases, No hay voluntad. no hay voluntad. Y Y si estaba te pensando, sales, te ujú, tomas un poco de la pildorita esta que está diseñada para eso. ajá, sí, claro. Bueno, pensé ahorita que decías algo antes de lo que iba a decir de la voluntad, cuando decías eso de la productividad y no sé qué, parecen como los cuatro pilares del marketing, ¿verdad? Que es el Mm, arte de vender prácticamente y que son lemas que casi que ya se llevan a la vida personal. O sea, como artista tienes que tener tu marketing, como no sé, lo que no debería ser marketizable ahora, todo debe tener marca y que no sé qué. Y uno dice, ¿hacia dónde estamos caminando? Como que estamos construyendo, que estamos deseando como sociedad, escapar y no digo que está mal el desarrollo de la medicina y que ya no nos muramos tan jóvenes, ni nada de eso, sino que pareciera que sí hay como una como un caminito hacia un adormecimiento colectivo sí, que lleva al punto que iba, que yo creo, esta palabra no sé si existe, la que voy a decir, que hay una diferencia entre la voluntad y la voluntariedad. Digamos, es diferente que yo haga algo voluntariamente a que sea mi voluntad hacerlo. ¿Tiene sentido? ¿O no? mm, Digamos, estas personas voluntariamente consumían el soma, no tenían resistencia, digamos, no era en contra de su deseo hacerlo. Pero ¿cómo vas a poner eso en la categoría de voluntad cuando nunca has sentido lo que es dolor, cuando realmente no hay decisión si no tienes la libertad de experimentar tu vida en tu totalidad, en donde hay tristeza, hay sufrimiento, hay de todo? ¿Me entiendes lo que quiero decir? sí, sí, y planteándolo como lo planteas, yo estoy abusando de pensar en ese sentido, porque me parece que hay una cierta contradicción en el libro, porque en la historia, que me perdone el autor, pero sí hay estados donde ellos se salen de su equilibrio Ujú, y eso es como un sentimiento, pero sin ujú. embargo estamos claros que no hay sentimiento, pero si se salen ellos están, en cierto modo, tienden a eso porque de alguna manera se sienten que no anda bien la cosa Ujú. y están convencidos de eso.
incluso la educación que han llevado, hay una parte donde unos niños se les presentan unas flores y unas cosas así, inmediatamente que ellos van a ver o a oler las flores, no recuerdo bien si es eso, para aquellos que no han leído el libro, por ejemplo, y entonces a cambio les ponen unos sonidos, pero bien alarmantes por ahí, que los niños empiezan a gritar y a llorar, como a sufrir, pues si hay sufrimiento, y entonces cada vez que ven esas flores o eso ya no las quieren, así lo van preparando. Y por otro Sí. lado, hay otra cosa que se me viene a la mente, que recuerde que hay una isla, hay un pueblo como, eh, el pueblo, no sé cómo era el que le llamaban, No es me como acuerdo. un lugar apartado donde están los Inadaptados. Los inadaptados o salvajes. los salvajes, Los salvajes. donde han dejado eso para que ellos puedan hacer viajes y vean lo horroroso que sería vivir Ajá. como vivían antes, o sea, ver un parto de una mujer, ver el sufrimiento, ver el trabajo, ver las condiciones en que se vive, todo eso. Y precisamente es parte de la obra el viaje que hace uno de ellos porque precisamente se encuentran ahí una persona que por error había quedado ahí, quedó embarazada y tuvo un bebé, bueno, etcétera, etcétera. Que es Linda, se llama creo la mujer. Entonces existe ese lugar, ¿verdad? Que serían los salvajes, que son humanos, que viven como eran, se reproducían, etcétera. Y entonces eso también genera algo como que si hay una manera de unos sentimientos de encontrar. Incluso recuerda que uno de los principales eh, personajes, se llama Max, Creo que sí. Max, es un alfa, pero que nació con un defecto. Es enano, es chiquitillo, no es tan Ajá. guapo. Y entonces se Sí. siente incómodo. Y es el que Ajá. precisamente genera todo el caos con el que se El, cierra al final la obra. Entonces, si hay algunos sentimientos que precisamente de pronto por error tecnológico no han llegado a afinar suficientemente bien y necesitan de ese soma, ¿verdad? sí, sí, claro. Porque el soma es la clara evidencia de que la tristeza y todo eso existe. Si no existiera, Sí, pues el soma no sería necesario. Y yo creo que por ahí viene todo el rollo del poder y el control, que tiene que ver con una construcción de lo que es la verdad, entre comillas, porque para mí la verdad no existe, pero que se instaura un concepto de verdad y lo que es correcto, incorrecto, deseado, indeseable, normal, anormal, civilizado, salvaje, y se hace como esa dicotomía y es inconciliable, ¿verdad? Entonces se pone esta barrera grandísima eh, que se genera esta ilusión de verdad y se fabrica esta verdad a la que todas estas personas se tienen que suscribir o la suscriben casi que desde su concepción genética porque los diseñan. Pero ahí está el asunto, existen, y en la sociedad también, existen somas. ¿Y por qué tienen que existir somas? Si esa verdad es tan cierta de que el sufrimiento no existe o lo que sea. ¿Me entiendes lo que quiero decir? sí, sí, sí. Ahora, ¿qué haríamos nosotros sin las drogas? Como decía un analista de por ahí, decía, bueno, pero es que no necesitamos un soma. No, ¿cómo se llama? No existe un solo soma hoy en día. Existen infinidad de somas. O sea, Sí. hay un soma para cada necesidad. Y hay personas que mira, hay un tema interesante estuve leyendo recientemente, bueno, ya viene de tiempo acá, que es el efecto Flynn. No sé si ha oído hablar de eso. El efecto No. Flynn es un tipo ahí que eh, empezó a analizar el desarrollo de la capacidad intelectual de la humanidad desde no sé, eh, bueno, hasta el 2000, a 1970, de 1930 a 1970, más o menos. Y cada 10 años, la medición de la capacidad intelectual de la humanidad en general iba subiendo 3 puntos porcentuales, 3 puntos, 3, 4 puntos. Y a partir de 1970 en adelante empezó a caer la medición esa, pero es una curva Ajá. realmente impresionante como empieza a caer. Entonces empiezan los comentarios, ¿verdad? Que realmente son muy amarillistas. Sí. Que el mundo se está volviendo cada vez más tonto, más brutos, que esto y el otro.
Y bueno, y empiezan los psicólogos y los analistas, etcétera, a buscar las razones. La razón que Flynn daba del crecimiento lo justificaba en la educación, que había mejorado mucho de los 30 para acá, en la alimentación, en la sociedad, en la familia, etcétera. Pero cuando viene la caída, empiezan a analizar que es también la educación, que es las redes sociales, que es, por ejemplo, sale el test lleva cosas como esto: desarrollo lógico, lenguaje actualizado. Puede ser que el test no esté midiendo adecuadamente las cosas dentro de la capacidad intelectual de la humanidad, hoy en día los jóvenes o los niños. Porque una de las cosas que sí sale positivo es en la abstracción, por ejemplo, tridimensional, cosas de esas, se ha mejorado mucho. Pero sin embargo, uno se plantea si precisamente toda esta cadena lleva a menoscabar la inteligencia. Hoy día oyes a muchos padres de familia decir, o algunos padres de familia decir, que su hijo sí es inteligente porque maneja un celular o maneja una Notable, lo computadora, que sea. una tablet. Y de pronto eso no es sinónimo de inteligencia, eso es un mecanismo, es automático, es repetitivo. Y los niños se sienten realizados logrando dentro de su desarrollo emocional que logran destruir un monstruo que estaba comiéndose. Entre más monstruos pedazos, más avanzo en el juego, y entonces yo me siento más como capacitado, como que el ego sube con esas cosas de una manera particular, cuando antes la situación era que te ibas sintiendo bien cuando ibas avanzando en ciertas otras condiciones particulares, que ganabas un año, que lograbas salir adelante con un examen, justo o injusto. Entonces, todo ese desequilibrio, pienso yo que hoy en día nos lleva a una situación que va a caer en algo similar. O sea, ¿en qué sociedad estamos y quién está manipulando eso por debajo? Porque en el mismo libro del Mundo Feliz, eso sí te lo voy a quedar debiendo, creo que era un grupito de 10 personas, más o menos, no recuerdo, que eran los líderes que manejaban esto, eran como, digamos, como el gobierno de todo de la humanidad. Y eran los que jugaban con las variables, que decían cuántos gamas salían, cuántos tenían que salir de esto y del otro. Entonces hoy en día se plantea que es muy probable que, sin darnos cuenta, o con algunas cuestiones, como me decías anteriormente, que no son tangibles, que es la manipulación de cómo pensamos, cómo actuamos, que hay unas fuerzas Invisibles. invisibles que nos están manejando esto. Mira, estaba viendo que el 1% de la población más rica es dueña del 63% de la riqueza productiva en el 2020. En 2021, Brasil usó una tercera parte en salud, perdón, tres veces más pagando la deuda externa que lo que pagó en salud. O sea, por cada dólar que pagó en para pagar su deuda externa. O sea, ese poder económico, que al final de cuentas es el poder, es el control. El control de la información, ¿quién lo tiene? Lo tiene Google, lo tiene Facebook. Hay un control. El control del lenguaje. Hoy en día están viendo algunas personas cómo es el lenguaje, cómo debe ser la comunicación, etcétera. El control económico, el control del pensamiento, el control de la educación. Ahora se dice que no es esto, que es el otro. ¿Quién está metiendo eso? Uno cree que hay alguien que realmente tiene buenas intenciones, pero de pronto está muy de arriba. Yo lo que creo es que, uy, ¿cómo explicarlo? Lo más poderoso que existe es una idea, ¿verdad? Y entre más personas se agregan, y tiene más poder y más fuerza. Y llega un punto en que esa idea cobra tanto poder que supera a las personas y las generaciones, y puede morirse toda una generación que fabricó este sistema y el sistema sigue igual. Y mira, o sea, pasamos diciendo, ay, esto es la misma cochinada, sigue siendo lo mismo, los mismos problemas de siempre.
es eso, es algo muy raro. Es como que uno dice, en serio, hay como una fuerza invisible y estamos los seres humanos, pero también como una idea abstracta, rara, que se instaura en la humanidad, que habilita un orden de cierta manera, en donde nadie sabe por qué las cosas pasan, pero pasan. Y entonces, y por ejemplo, viene de las relaciones humanas también. En las relaciones humanas existen, digamos, entre dos personas, vos y yo, que somos padre e hija, está padre, hija, pero está un tercer actor de nuestra relación, que es lo que se produce entre nosotros dos. Y a veces hay cosas que yo no es que las hago por ti, las hago por este ser que hemos creado, que es nuestra relación, ¿verdad? Y creo que en la sociedad pasa lo mismo, como que hay un montón de cosas que suceden en esa otra entidad intangible que sucede de toda la interacción de toda la sociedad y todos los humanos, que como es intangible, es difícil de cambiar, como de interferir. Pareciera que se salió de nuestras manos y que ya ahora es un espíritu, digamos, por ponerlo en una película, pareciera un espíritu que nos gobierna del que ni siquiera estamos conscientes, que podemos ver y tiene efectos en nuestra vida, pero pareciera Sí, que es donde estamos. incluso que ese espíritu, eso de decía el 1%, yo pienso que ahí está el poder. Ahora, Ujú, hay tres ideas que, que creo que no nos da tiempo para revisar, pero quisiera jalarlas en el tapete. ujú, Una es que es felicidad, porque al final de cuentas una búsqueda del ser humano es ser feliz. O sea, si la felicidad es placer, consumo y satisfacción, si es eso felicidad, bueno, es un tema que es no imposible. es muy complejo. El otro tema muy complejo es que también la tecnología es la que se está apoderando de la manera en que el mundo se mueve, la tecnología. Y hay un tema interesantísimo que también te lo dando vueltas, como dicen, que es que ya están empezando pues, a colocarnos chips dentro del cuerpo. La nanotecnología es una cuestión que va avanzadísima. Y Sí. entonces te va a poner un chip que te va a controlar el corazón y el comportamiento de los órganos. Y tarde o temprano te van a poner un chip donde te va a permitir de una u otra manera generar más memoria o capacidad intelectual. Y entonces también en algún momento aparece dónde está el concepto de humanidad, porque ya estamos a un nivel donde algunos órganos se van a reproducir, se van a reproducir. Ya ya hay carne que se está produciendo en laboratorios. Sintética. Sí. Y entonces eh, te van a colocar a una máquina como quien pone una persona en coma inducida, eso, ¿cómo se llama eso? Ujú, ujú, Estás sostenido por una máquina, ya tu cuerpo no lo está dando. ujú. Entonces ese cuerpo lo podrán ir retirando y va a quedar, la persona es el cerebro conectado, porque en el momento que el cerebro ya no funciona, se acabó, conectado a una máquina. Y Sí. entonces el paso siguiente, estaba viendo en ciencia ficción, que no es tan ciencia ficción, es que el cerebro, por medio de un chip, logren empezar a sacar la información del cerebro hacia el chip. Porque si lo puedes pasar de un chip a un chip, que son entes muertos, que lo único que hay ahí es una cuestión química o eléctrica que permite que los datos pasen, lograrán pasar eso. Y en el momento que pases todo lo que tienes en tu cerebro a un chip, ese chip, si vos desapareces y el cerebro muere, quedó toda la información acá, o todo tu cerebro acá. Ujú. La pregunta es, ¿estás ahí o no estás ahí? Y si estás ahí y saco una copia de ese chip a otro, ¿estarías dos veces o no estás? Un tema complicadísimo de analizar porque va a producir. Y la otra gran pregunta que uno se hace es que hacia eso vamos. Yo creo que hacia eso vamos. Sí, sí, Y si sí. hacia eso vamos y vas a tener chips metidos que te van a favorecer para desarrollarte, para vivir más y para matar una serie de situaciones que te pueden afectar físicamente, ¿quiénes tienen acceso a eso? Son los que tienen poder económico. No es un Ujú, desarrollo para toda la humanidad. Entonces, imagínate las diferencias que se van a generar ujú. a futuro
si esa tecnología que está manejando el mundo está en manos de unos cuantos que van a lidiar con esas ventajas comparativas. Y termino yo de mi parte con una pregunta. Si le preguntáramos a la humanidad, o por lo menos a la humanidad entre 20 o 15 y 40 años, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo te quito toda la libertad de decidir. Te voy a dar una solución. En esta solución vas a ser feliz, no vas a sufrir, vas a tener sexo, vas a tener medios para vivir a tu gusto, no vas a tener enfermedades, no vas a morir joven, no vas a tener ninguna complicación en tu vida. Eso sí, a cambio, yo te doy la solución, te doy el soma. ¿Cuántos seres humanos hoy en día aceptarían pasarse a ese nuevo sistema a sabiendas de que ya no van a tener sufrimiento alguno? Si ya hay una población enorme que se está aislando del mundo y está consumiendo drogas y se está perdiendo y ni siquiera es feliz, ahí le voy a dar un mundo feliz. Yo tengo el presentimiento de que más de uno, cuidado, no una mayoría importante, podría inclinarse por decir, bueno, sí, si Suena yo muy no, tentador, bueno, muy tentador. pero yo no lo haría. No lo haría porque yo creo que hay un asunto muy importante y en todas las facetas de la humanidad, términos sociales e individuales, que tienen que ver con la construcción del bien y el mal. Y en eso que te decía, cuando se fabrica una verdad, se crea la mentira, se crea lo que sí y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo. Y por ejemplo, en un mundo feliz, el dolor es malo, la infelicidad es mala. Pero en mi perspectiva, ni el dolor, ni la infelicidad, ni la insatisfacción son malos y la felicidad no es buena, son emociones que me permiten experimentar toda la complejidad de mi existencia en este plano físico, temporal, que me parece, y no lo digo desde un punto de vista religioso, sí, no sé, un milagro estar aquí, o sea, estoy aquí. Yo no sé si tiene sentido o no, pero no solo estoy aquí, tengo conciencia de poder experimentar en primera persona como nunca antes esto que está aquí, que no sé, ni estoy segura si es una pintura en la que estoy metida, si realmente existe, no sé, yo creo en la ciencia, pero no sea ciencia cierta que estamos aquí, o sea, nunca he salido del planeta Tierra y decir, uy, mira, es cierto, estamos flotando en un universo, no lo sé, Sí, pero, ¿qué vas a decir? yo siento que es que no existe la alegría, no existe la alegría ni existe la tristeza. En Ujú, el sentido siguiente, si no hay tristeza, si todo fuera alegría, desaparece la tristeza. ujú, La alegría está en función de que cuando no hay tristeza y estoy en euforia, me genera esa alegría y por eso la puedo disfrutar. sí. Como decía, no sé si era Albert Einstein o quién, no existe la oscuridad, lo que existe es falta de luz, lo que existe es la luz y la ausencia de luz es la oscuridad. Y alguien decía desde el punto de vista cristiano, ya que tocaste el tema, decía, no existe el mal, lo que existe es Dios, la ausencia de Dios o de la fe es el mal. Lo utilizan de esa manera como esta parte, no existe ser feliz no puede darse en el sentido de que no hayas sufrido y hayas tenido tristeza, etcétera. Ujú. Entonces, en el mundo feliz, no es que seas feliz. Lo que no hay es tristeza porque te diseñaron para que estés con una sonrisa de oreja a oreja eternamente. O sea, Sí. no sientes, no puedes disfrutar la vida porque no la sientes. Simplemente eres un robot de una u otra manera humanizado. El robot de hoy en día es algo que tampoco tiene sentimientos, que tampoco sufre, que tampoco puede Ujú. externar eso, aunque dicen que están manejándolo por ahí, pero ¿para qué meterle a un robot sentimientos? Si Yo creo precisamente, que ujú, ¿sí? a mí me genera mucho, eso mismo, pero también creo como que nos pone al filo de pensar qué es ser humano. Nos reta mucho eso, porque nos quita los argumentos y lo que nos diferencia de otras especies.
ojalá que la información que se produzca y las respuestas que se encuentren sea para el bien y no para la dominación y todas esas cosas que al parecer no somos capaces de superar nuestra condición de ser monos violentos. En fin, yo pienso que es un gran libro. Ujú, Cada un vez gran parece que libro. está más actualizado, cada vez es más interesante. Parecía un pronóstico casi. Exactamente, y yo pienso que fue una genialidad. Sí, Eh, muy buena y bueno, vale lectura. la pena el que no haya leído el libro que lo lea y el que lo leyó, pues seguir reflexionando sobre que pareciera que es un pronóstico de algo que puede cada vez estar más cercano a nuestro futuro como humanidad. Sí, Bueno, esperemos que y yo no. pienso que ha sido una bonita tertulia y si alguien tiene la paciencia de escucharla y de verla, pues se lo agradecemos. Cualquier comentario Sí. también a favor o en contra de lo que hemos opinado, pues será bienvenido. Yo nada más voy a decir algo. Desde el punto de vista estético, lo que hace la belleza está en el contraste. Y yo creo que la belleza de vivir está en el contraste, que es lo que decías vos. Y más que una vida feliz, yo creo que hay que vivir, hay que buscar una vida bella que tenga contraste. A un filósofo también, para cerrar, le preguntaron que cuál era el sentido de la vida, por qué Ujú, estábamos aquí. Y al final se quedó como patinando y dando vueltas y dijo, no, yo quisiera, después de haber analizado mucho la situación, he llegado a la conclusión que el sentido de la vida es desarrollar la capacidad de sorprenderse mm, de lo que es estar vivo.